Listo, chicos. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, Sí. buenos días. Seguramente Danilo no va a entrar porque está un poco enfermito, pues, tal vez. Tal vez todavía no se ha curado. Gerardo, Y Gerardo, profesor. ni idea tengo, no dice nada, no da signos de vida. No sabemos, vamos a ver. Pero vamos a hacer nosotros, vamos a leer. Nada más, no queda de otra. Vamos a leer con tiempo, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Voy a buscar mi cronómetro. Ya. Ahora sí, vamos a ver. A ver, ¿quién empieza? A ver, ¿quién de los dos quiere empezar primero? ¿Quién quiere ser primero? Ok, ya, profesor. Vamos a leer entonces. Yo digo cuando diga, vamos a leer más o menos 5 minutos, porque van a leer cada uno, ¿ya? Ok, profesor. Empieza entonces, Fabricio. Ok, cuando estuvo todo preparado, Dioniso declaró la guerra a Cartago. Los griegos, oprimidos por el enemigo, vieron cercano el día de su liberación. Dioniso se puso al frente de un ejército numeroso, marchó hacia el oeste y liberó ciudad tras ciudad. Los griegos se vengaron tanto de los antiguos estragos cartagineses, que las crueldades cometidas por ellos igualaron a las de sus enemigos. Los liberadores llegaron hasta la costa occidental de la isla, pero hubieron de retroceder ante un contraataque cartaginés. Profesor se equivocó donde dice igualaron, dijo igualdad, igual. Dijo otra cosa, pero no dijo igualaron. Ya ahí vamos a ver. ¿Hay algún problema, Fabricio? No, profesor. A ver, sigue. Ok, profesor. La situación de Dioniso era desesperada, pero la suerte lo ayudó. Lo que no lograron las armas lo alcanzó. Una espantosa epidemia que azotó el campo de los sitiadores, quizás más terrible que la de Atenas. Los cartagineses morían a montones. Sí, tú nomás. El general en jefe cartaginés firmó en secreto la paz con Dioniso, comprometiéndose a retirar del cerco las tropas cartaginesas y volver a su país a cambio de 300 talentos. El general cartaginés salvó la vida por poco tiempo. Al llegar a Cartago, el desprecio de sus compatriotas le afectó tanto que se encerró en su casa y se dejó extinguir de hambre. Sigue. Yo te digo cuándo ahí te quedas. La guerra continuaba con variada fortuna. Por fin se firmó un tratado de paz que limitaba el poder cartaginés a la zona occidental de
Sicilia y dejaba a Dioniso las 5/6 partes de la isla. Dioniso extendió su autoridad hasta Italia del Sur, dotó la marina más poderosa de su tiempo y destacó fuerzas militares en los lugares más lejanos del Adriático para apoyar sus naves. Su gobierno fue temido y respetado en toda la cuenca mediterránea, hasta los galos, enemigos de los etruscos y de los romanos. Hicieron pactar con él y le enviaron tropas. También intervino en los asuntos políticos de la metrópoli griega como activo aliado de Esparta. Sigue. Dionisio, odiado en todos los círculos democráticos griegos, fue considerado tan nefasto para Grecia como el rey de Persia. Se le acusó de pactar con Artajerjes para aniquilar la Hélade y esta animadversión manifestos sobre todo en los Juegos Olímpicos. Profesor, creo que se pasó las comas. No, es que no se está escuchando bien, es su internet que hay que empezarle pasar nomás, ¿ya? ¿Ya? Siguen un poco más, Flores. Los laureles de la guerra y el poder ilimitado no satisfacían a Dioniso. Pretendía también descollar como poeta y atraerse una admiración no imponible por la fuerza. El tirano era muy susceptible respecto a su talento poético. Dio algunas composiciones al poeta Filoxenes y luego exultante que le decían Filoxenes influencia. Las criticó y Dioniso, disgustado, envió al poeta a trabajos forzados en las canteras de Siracusa. El día siguiente se arrepintió y le mandó soltar. Más adelante, en otro banquete, volvió a pedir parecer los Filoxenes. ¿Qué te aparecen mis versos? Preguntó el tirano. Filoxenes, en vez de responder, se dirigió al guardia y dijo: llevadme en las canteras. Esta vez ni se rió la ocurrencia. Ya, muy bien. Sigue, Aidan. Ya, profesor, se pasó las comas hacia arriba. Es que su internet no se escucha muy bien. Internet está Ya. fallando, pues. Sigue. Hizo representar sus tragedias en los Juegos Olímpicos de 388, pero sin asistir a ellos, las obras suscitaron rechiflas y griterío. Dionisio esperaba ansioso a sus mensajeros en los juegos y se llevó una desilusión terrible ante la noticia. No podía comprender lo ocurrido en Olimpia. Su orgullo era incapaz de soportar tal afrenta. Llegó a creer que todos lo odiaban, como los griegos que se manifestaron en Olimpia. Y sospechó incluso de sus mejores amigos y parientes más cercanos. Los acusó de crímenes
inverosímiles y mo- a ver, inverosímiles y mo- movido por la cólera, encarceló a varios. Hasta su hermano y su hijo eran registrados por la guardia antes de comparecer en su presencia. Pues creía que podían ocultar armas en sus ropas. Cuanto más tiempo pasaba, más desconfiaba Dionisio en cuantos le rodeaban. Pudo mantenerse en el poder hasta su muerte en 367, gracias a su guardia personal y a tropas mercenarias que pagaba con generosidad. Muy bien. Ahí tenemos restos del castillo de Aurelio cerca de Siracusa, construido por Dionisio el Viejo. Sigue. Profesor, ¿podría subir un ratito? Donde me marcó para que diga la fuerza de voz, la tilde, ¿qué significa? A eso acá, inverosímiles, Sí, que no eran para creer. como no lo escuché muy bien. No son para creer, o sea, no son creíbles, no son verdaderas. Allá, profe, allá. Sigue, sigue. En esa especie de dinastía eh, eh, hereditaria en que se convirtió Siracusa, le sucedió su hijo Dionisio II. El anciano tirano se jactaba en su lecho de muerte de dejar a su hijo un reino sostenido por garfios de hierro, es decir, los mercenarios, las fortificaciones inexpugnables y los inagotables arsenales, y en efecto fueron garfios de hierro. En tanto los sustos, no, profesor, me está tocando la puerta, un ratito puedo Acá, rápido, abrir. rápido, rápido, rápido. Y ya, profesor. En tanto los sostuvo un hombre del temple de Dionisio, pero su hijo era inepto para semejante tarea, abnegado pero débil, inconsciente y demasiado devoto de Dionisio. Y Afrodita fue expulsado de Siracusa a los 10 años del reinado. Los 10 años de reinado. Los cartagineses aprovecharon la confusión que se apoderó de la ciudad al derrocamiento de Dionisio II para invadir de nuevo Sicilia. Desesperados, los siracusanos pidieron auxilio a la metrópoli, Corinto. Esta acordó unánime auxiliar a sus compatriotas. Dirigió la expedición de socorro Timoleón, estimado por sus ciudadanos no solo por su valentía, sino también por su nobleza de carácter. Se le, se le reputaba hombre sencillo y desinteresado, que siempre colocaba el bien de la patria por encima de sus intereses personales. Muy bien. Sigue Fabricio. Perdón, Gerardo. Profesor, disculpa que interrumpí, ¿pude al baño? Le dice Fabricio.
Ernesto Gerardo ha salido. Por no entrar temprano porque se me había ido la luz. Su Mm. carácter, La luz tan temprano ha venido, acá se las ha regresado. o sea, a mí se me cortaba a las 11:10. Ah, bueno, ya. Sí, dentro. Su Bien, carácter, léele. su carácter, su carácter se refleja en su actitud hacia su hermano, a quien salvó de la muerte, exponiéndose a los dardos y flechas enemigas. Pasado un tiempo, este hermano, abusando del parentesco, se hizo proclamar tirano de Corinto e implantó el terror a Timoleón, que detestaba la tiranía y el despotismo, la conducta Gracias por el baño, sí, Fabricio. Corre, corre, corre. fraterna le disgustó al principio. Intentó hacerle entrar en razón para que desistiera de sus ambiciosos proyectos. Fue todo inútil y Timoleón se sentía cada vez más desgastado entre el amor que debía a su hermano y su patria. Un día, Timoleón subió a la Acrópolis con algunos amigos e invitó una vez más a su hermano a resignar la tiranía. El déspota los insultó y los amigos de Timoleón, hermano a resignar la tiranía, el déspota los insultó y los amigos de Timoleón lo mataron. Hermano a resignar la tiranía, el déspota los insultó y los amigos de Timoleón le mataron allí. El mismo él nos había alcanzado la mano contra su hermano, pero no pudo soportar el espectáculo y apartó llorando. Los ciudadanos de Corinto suspiraron aliviados al enterarse de la muerte del tirano. Admiraban a Timoleón, cuyo patriotismo había superado al amor fraterno. En cambio, su anciana madre maldijo al fratricida y lo arrojó de casa. El desgraciado Timoleón, desolado, intentó suicidarse y solo el ruego de sus amigos evitó que se dejara morir de hambre. Enseguida se retiró del trato humano y vivió en la soledad del campo. En resumen, Timoleón era similar a Epaminondas,
a quien tenía por su modelo. 20 años después, Timoleón dirigió las tropas enviadas en socorro de Siracusa y sacó el mayor partido de los escasos medios que los corintios pusieron a su disposición. Parecía imposible que aquellos hombres pudieran hacer algo contra las hordas cartaginesas, ni siquiera estaban seguros de poder desembarcar en su isla bloqueada por una nueva y poderosa flota enemiga. Pero Timoleón consiguió sorprender al enemigo y desembarcó sus tropas sin tropiezos en la costa oriental de Sicilia, al norte de Siracusa, utilizando con parquedad sus fuerzas y atacando en momentos oportunos. Inició la ofensiva contra los cartagineses. Una feliz A ver, estás bien, solamente mira, te has pasado de frente, como si fuera que no hay un punto. cartagineses, una feliz estratagema, estratagema le permitió entrar a Siracusa pese al bloqueo enemigo. Cuando logró la liberación, Timoleón resistió las tentaciones de proclamarse tirano. Al contrario, publicó bandos en toda la ciudad invitando a destruir el desestado bastión de la tiranía, la ciudadela, ciudadela mandada construir Dionisio. Este acto simbólico fue acogido con entusiasmo y agradecimiento por aquel pueblo que había vivido privado de libertad durante 50 años, demoliendo el símbolo de la tiranía. Se levantó sobre sus ruinas un palacio de justicia. Timoleón ejerce inmensa influencia cimentada en el respeto y admiración de los ciudadanos. Muy bien. Sigue Fabricio. Fabricio. Una feliz, sí, profesor. Sigue en la lectura. Estratagema, no. En 341, Timoleón coronó su obra con una resonante victoria sobre los cartagineses. Cuando atravesaban un río al sur de la actual Palermo, también esta vez la suerte le fue propicia. Al comenzar el combate se desató una tempestad que pronto se convirtió en huracán. La lluvia y el granizo daban la cara en los cartagineses, que no veían a más de 1 metro de distancia. A los griegos, en cambio, el viento les daba de espaldas. El terreno se transformó en un barrial y los soldados se caían, ya no volvían a levantarse, impedidos por sus pesadas corazas, mientras
Mientras tanto, el río no cesaba en su crecida y los soldados eran arrastrados por las aguas. Desesperados, los cartagineses solo pensaban en huir y los griegos se lanzaron en su persecución, haciendo una espantosa carnicería, capturando muchos prisioneros y logrando cuantioso botín. Para Cartago fue un golpe rudo. Toda la ciudad guardó luto al saber la noticia. Los griegos de Sicilia se sintieron seguros y reconstruyeron Akragas y otras ciudades. La población de la isla aumentó gracias a la inmigración procedente de la metrópoli. La población de la isla, las ciudades griegas constituyeron una liga, capitaneadas por Siracusa, pero tanto allí como en Tebas fue evidente que el resurgir se debía a un hombre, Timoleón, quien falleció muy pronto. En 336, las ciudades griegas volvieron a sus antiguas discordias tan perniciosas como antaño, algunas hasta se aliaron con Cartago. La historia de Sicilia ofrece el mismo deprimente espectáculo que la de Metrópoli. Las mismas eternas discusiones dieron también motivo a los enemigos de Hélade para inmiscuirse en los asuntos internos de Grecia. Solo escasos hombres notables lograron detener la fragmentación interior y contener durante unos años la presión de los enemigos exteriores. Profesor, se equivocó donde dice enemigos de la Hélade, dijo enemigos de Hélade. De la Hélade, entonces, ¿ya? Ya terminaste, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? Sí, eso ya leí. Muy bien. Ahora vamos a entrar a uno nuevo. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que se ha leído. En realidad todo es de los griegos. Ahora, esta también son de los griegos, pero es un pueblo un poquito más pequeño, no muy conocido. Se hizo conocido sobre alguien muy importante. A ver, em, Mm, Aristóteles había enseñado a alguien. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿quién fue? Sócrates, ¿a quién enseñó? ¿Cómo se llama? ¿A Ahí Siracusa? está. No. Siracusa es una persona. No, no, no. Ah, entonces, ¿cómo podría decir? A Platón, a Platón. A Platón, muy bien. Entonces, Sócrates enseña a Platón. ¿Y Platón a quién enseña? Filipo. Yo hace ratito le estaba diciendo. ¿Aristóteles? A Aristóteles. Ahora, ¿Aristóteles a quién enseña? Herócrates. Mm, mm. ¿Aristipo? A ver, ¿recuerdan cuando Diógenes estaba en su tonel? ¿Recuerdan quién era Diógenes? No, profe. Es pues, No me acuerdo. es el que les puse como ejemplo, que vivía como el Chavo del Ocho. Sí, 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 uno que vivía con Chava del Oso, que vivía con los perros. Ya, exacto. Solamente quería lo necesario nada más, ¿no es cierto? Él no quería tantas cosas. Era un tipo de griego, era un tipo de griego. Ya. Él, por ejemplo, lo visitaron. Lo visitó un personaje muy importante. ¿Cómo se llamaba? Este, ay. El Danilo siempre lo sabía. A ver, ¿cómo se llamaba? Mm, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Cuando llama? estaba ante Diógenes, Diógenes le dice, quítate que me estás tapando del sol.
un rey. Más o menos. ¿No? ¿Nada? Nada, profe, nada. Se le decía Magno. ¿Cuál era su nombre? Alejandro Magno, Alejandro Magno. Alejandro Magno, o sea, Alejandro el Grande. Justamente ahora vamos a leer él nació en Macedonia, un poquito más arriba que Grecia. ¿Recuerdan que les enseñé el mapa de Grecia, no? Es un poquito más arriba. Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces. A ver, sigue Fabricio. Pero profesor, me toca a mí porque por eso yo leo. Le falta todavía tiempo. Sí, profesor, yo ya leí. Pero te falta tiempo, pues. Estamos tomando con tiempo. Un poquito más lee. ¿Ya? Filipo Macedonia. Después de la batalla de Mantinea, los estados griegos quedaron tan debilitados que ninguno estaba en condiciones de asumir la hegemonía. Ningún pueblo de la antigua Hélade soñaba ya con imperialismos de ninguna clase. Sonaba la hora para otro estado que hasta entonces no había desempeñado papel alguno en la historia. Macedonia, los griegos nunca consideraron helenos a los macedonios, sino bárbaros, e incluso no sabemos con certeza si hablaban griego. Ningún documento escrito en la lengua hablaba por los macedonios ha llegado hasta nosotros. La corte y la clase dirigente adoptaron tan pronto el griego que no tenemos noticias de su lengua popular, lo que nos inclina a suponer que el macedonio fuera un dialecto griego. Sabemos que griegos y macedonios no tenían necesidad de intérpretes para entenderse, mientras estos precisaban de aquellos para negociar con sus vecinos los ilirios. Muy bien. Sigue, Ida. Ok. La historia común es con... La historia común es condición primordial para que dos pueblos puedan sentirse próximos. Y no parece que fuera así entre griegos y macedonios. Estos no participaban en las leyendas y gestas de la Hélade. Ni tenían acceso a los Juegos Olímpicos ni demás festividades helenas. Nunca habían sido admitidos en la comunidad griega, cuyo centro era Delfos. Antes que Filipo entrara allí por la fuerza, constituían un pueblo de campesinos, en la época en que los macedonios comenzaron a intervenir en la historia. Bajo el reinado de Filipo, su civilización era inferior a la de nosotros. Civilización era inferior a la de otros pueblos de la península. Vivían todavía como en tiempos de Homero y integraban un pueblo de pastores y campesinos. En un país fértil y de clima vivido, ceñidos a sus viejas tradiciones, que databan de una época en que costumbres y cultura eran identificadas en toda Grecia. Así se explicaba que hubieran
conservado una monarquía patriarcal debido a la ausencia de las ciudades grandes y poderosas. El soberano de Macedonia, con todo el territorio bajo su autoridad, era depositario de un cúmulo de poderes todavía inéditos. Macedonia era un estado de hombres libres cazadores fornidos y valientes guerreros, orgullosos de sus inéditos. Macedonia era un estado de hombres libres, cazadores fornidos y valientes guerreros, orgullosos de sus cicatrices, buenos bebedores, parecíanse a los antiguos vikingos. Muy bien. No, sí, hasta acá. Ningún joven podía participar en una fiesta hasta haber matado a un jabalí, y a quien aún no hubiera dado muerte a un enemigo, se ceñía la criatura con un cordel. Allá, hubiera dado muerte a un enemigo. Se ceñía la criatura con un cordel. Hubiera dado muerte a un enemigo. Se ceñía la cintura con un cordel. Sigue Gerardo. Apoyado en la fuerza y vitalidad de su pueblo, Filipo de Macedonia entró en la historia de Grecia. Joven aún, este soberano era de temperamento desenfrenado, como buen macedonio. Pareció de moderación y autodominio, practicaba macedonio, parecía de moderación y autodominio, no, Macedonia carecía de moderación y autodominio. Ya te marqué. Autodominio. Más o menos, pero es N. Entonces, autodominio. Autodominio. Ahí está. Autodominio. Autodominio. Tan sencilla, ¿ves? ¿Por qué? Práctica. Tienes que mirar la letra de la palabra. Sigue. Sí. Practicaba con
fogosidad, fogosidad, los ejercicios violentos, sobre todo la caza, comía hasta la saciedad, no tenía reparo en parecer embriagado en pleno día. Las costumbres de la corte de Pella no eran, que digamos, muy delicadas, al contrario, las orgías más groseras y las diversiones más escandalosas eran corrientes. Sin embargo, los territorios de Filipo superan a sus vicios. A los 14 o 15 años fue enviado como rehén a Tebas, donde conoció a estrategos tan eminentes como Pelopidas y Epaminondas, el macedonio parecido, enviado como rehén a Tebas, donde conoció a estrategos tan eminentes, eminentes como Pelópidas y Epaminondas. El macedonio aprendió mucho del genio militar de este último. En cuanto a la policía, Tebas no era la mejor escuela para el Filipo. Aprovechará los 2 o 3 años que estuvo ahí. Desde este punto de vista, los debates de la Asamblea ateniense, aunque mediocres y ruines, pero fecundos, también sólidos y brillantes discursos de mediocres y ruines, pero fecundos, también sólidos y brillantes discursos le hubieran proporcionado conocimientos Profesor, voy al baño, soy Fabri. Ya. más útiles que la sombra, proporcionando conocimientos más útiles que la sombría actividad de las reuniones beocias, proporcionando conocimientos más útiles que la sombría actividad de las reuniones beocias. Muy bien. No está Fabricio, ¿no? No, profesor. No, pero parece. Vamos a terminar con Aidan, ¿ya? A ver, Aidan termina. Ok. La, des- des- la destreza política de Filipo, de clara visión y su audacia singular, era innatas al comienzo de su reinado, 359.
La ambición de Filipo de Macedonia se limitó a deshacer las dos amenazas que se cernían sobre su autoridad y la independencia de su reino. Los menos, los, los pretendientes al trono y las fuerzas ilirias que ocupaban algunas regiones macedonias en menos de 2 años eliminó este doble peligro. Luego, las circunstancias dieron enseguida al macedonio motivos para iniciar una política de expansión. Acometió primero una reforma radical en el ejército, en particular la caballería, compuesta de jinetes jóvenes. El campesino macedonio era doneo para servir al ejército. ¿Qué pasa, Aidan? ¿Por qué estás leyendo así? Perdón, profe. ¿Qué está pasando? A ver. Estabas leyendo bien, ahora estás deletreando. No estoy diciendo que leas rápido, lee, no importa despacio, pero mirando bien las palabras. Después, estás leyendo la destreza política de Fili. No, estabas leyendo bien. Ya te dije, visualiza, ya les dije a todos, visualicen bien y después leen mentalmente y recién la vocalizan, la dicen. ¿Listo? A ver, comienza de acá. Luego, las circunstancias dieron enseguida, al menos 2 años, eliminó este doble peligro. No. Luego, las circunstancias dieron enseguida al macedonio motivos para iniciar una política de expansión. Acometido primero una reforma radical en el ejército, en particular la caballería, compuesta de jinetes jóvenes. El campesino macedonio era idóneo para servir al ejército, por estar acostumbrado Idóneo. a defender Macedonio. Era idóneo para servir Si hay al una tilde, ejército. ¿por qué? Si hay una tilde ahí. Macedonio era idóneo. Si hay una tilde. Macedonio era idóneo Ya está. para servir al ejército. Por estar acostumbrado a defenderse de las bandas de ladrones, Filipo organizó la caballería y la infantería según el modelo del orden de batalla oblicuo, inventado por Epaminondas. Formación táctica llamada aún hoy falange macedónica. Se diferenciaba en el falange tebana en el empleo de caballería en el ala ataque, mientras que los infantes formaban el ala defensiva. De nuevo. Se diferenciaba de la falange tebana en el empleo de caballería en el ala ataque, mientras que los infantes formaban a la defensiva. La formación se presentaba a tal cometido gracias a sus largas picas. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos acá. ¿Listo? Listo, profe. Esto más lee, mira, para terminar eso. Filipo creó en la caballería
una unidad táctica. Ni en Beocia consiguió la caballería tal disponibilidad, por lo que podemos considerar a Filipo como creador de la caballería. Muy bien. Cuando se dice caballería, se está refiriendo a utilizar caballos. Aunque parezca obvio, ¿no? Pero a veces pues decimos, por ejemplo, Profesor, o sea, su nombre ya lo dice todo, o sea, caballería, caballos. o sea, al señor que le decimos caballero es un caballo también. No, Ah, ya ve, parece obvio, ¿no es cierto? Parece obvio, pero no. Al señor a los señores que le decimos buenas noches o como sea caballero, justamente viene de esa palabra, de caballo. ¿Por qué? Porque caballero es un señor que era dueño del caballo, así como un señor sea dueño de un carro, igual. Nosotros no le decimos el señor carrero, ¿no es cierto? No sale ya, entonces, de esa misma forma. Así evolucionan las palabras, ¿listo? Ahora, ¿por qué se sigue la palabra caballero, sigue todavía existiendo como una forma de saludo, de respeto? Porque antes los caballeros, es decir, los que pertenecían a la caballería, eran respetados, no tanto por su riqueza, sino porque eran bien educados, eran resguardaban la seguridad, algo así como un policía, pero eran respetados, es decir, no les tenían miedo, sino protegían a la población, a o sea, diferencia de los de ahora, pues, ¿no? Más lo que hacen otra cosa que, que ayudar a la población. ¿Mm? profesor, si ellos cuidan la ciudad, o sea, cuidan la ciudad, ellos tienen permitido usar la fuerza bruta. Antes es diferente, antes los protegían, eran para luchar contra otra población. Es una formación que ellos crearon. Filipo creó, pues, ¿no? Y Alejandro Magno es el que lo fortaleció para poder atacar, así como ven en el dibujo. ¿Se dan cuenta con eso? Ya no, los caballos ya no tampoco lo podían atacar, o los soldados del cuerpo a cuerpo no podían llegar a ellos. De grandes, ¿no? Sus lanzas, ¿se dan cuenta? Muy bien, chicos, nos quedamos acá. Hasta mañana. Chau, chau. Profe, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Chao, chao. Ya voy a casa. Profe, Chao, chao, profe, feliz Chao. cumpleaños. Gracias. Chao, chao. Cuídense. no, profe, bye, cuídense. Chao, gracias, gracias.